Uno de los santos que leemos hoy en el santoral de la Iglesia, en esta fecha, 13 de marzo, es un santo del siglo IX, mozárabe, español, sacerdote y mártir. Se llama San Rodrigo de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, en la región de Andalucía, al sur de España. Este hombre que fue creciendo en un ambiente cristiano, pero con mucha presencia musulmana, islámica, en la ciudad. Recordemos que los árabes de religión musulmana ingresaron en España mucho tiempo antes del nacimiento de nuestro santo, más o menos 100 años antes, en el año 711, ingresaron entonces los musulmanes en España, fueron ganando territorio, fueron copando casi toda España, incluso más, también parte de Europa, y la presencia del Islam fue muy fuerte. Ustedes piensan que estuvieron en España casi 800 años, desde el 711 hasta la época de los Reyes Católicos, en 1492, año en el cual empieza la retirada de los árabes, o la expulsión de estos por parte o gracias a los Reyes Católicos de España. Pero fueron muchos años, cerca de 800 años, de esta cultura musulmana, islámica, en España. Con lo cual, el ambiente era un ambiente difícil para los cristianos. No obstante ello, nuestro santo, Rodrigo de Córdoba, pudo crecer como un buen cristiano, formarse en la fe cristiana, eligió el sacerdocio, la vocación sacerdotal, se ordenó como sacerdote. Tenía dos hermanos, uno que era muy cristiano, muy católico, y el otro que era musulmán hasta las muelas, hasta la médula, un fanático de Mahoma. Cuenta la historia que acá hay dos versiones. Una versión dice que uno de los hermanos, el que era fanático de Mahoma, el profeta, le propinó una vez una paliza terrible a Rodrigo y lo dejó en la camilla, medio muerto. Otra versión dice que en realidad Rodrigo en una oportunidad quiso separar a los dos hermanos que se estaban peleando, el católico y el musulmán, y cobró de los dos lados, digamos, los dos hermanos enfurecidos con Rodrigo porque los intentó separar y ellos tenían mucha bronca. Es como que, dice esta otra segunda versión, toda esa furia, toda esa bronca, lo volcaron hacia Rodrigo, aquel que los intentaba separar, con lo cual ambos le propinaron una doble paliza.
Lo cierto es que, y ahora sí viene la parte que es mucho más clara, mucho más real, porque en esto los historiadores coinciden, más allá de cuál fue el origen de la golpiza, si le pegó solamente el hermano musulmán o si le pegaron los dos hermanos. Lo cierto es que su hermano, fanático de Mahoma, lo colocó en una camilla y lo sacó a pasear, por decirlo así, por la ciudad de Córdoba. Estaba muy, pero muy mal, muy herido, casi muerto, diríamos. Y empezó a decir que este hermano suyo se había convertido al Islam, Rodrigo, se había convertido al Islam, lo cual obviamente era una mentira, una calumnia. Se había convertido al Islam y por haberse pasado al Islam, el otro hermano, el católico, le dio una paliza y entonces empezó a decir: fíjense ustedes, así son los cristianos, criminales, asesinos, golpeadores, así son los cristianos. Este hermano mío quiso hacerse seguidor de Mahoma y un cristiano lo fajó de esta manera, casi lo mata. Empezó a decir eso, ¿no es cierto? Una doble mentira. Primero porque este santo Rodrigo no se pasó al Islam jamás. Y segundo porque el otro hermano, el cristiano, no le pegó a Rodrigo por el hecho de haberse hecho musulmán. En todo caso, a lo mejor la paliza fue porque se metió a separar. Bueno, lo cierto es que se fue recuperando San Rodrigo de esa paliza terrible y empezó a decir que no, que era todo mentira, que lo que decía su hermano, el musulmán, era todo mentira, era falso, una calumnia, que él jamás se había pasado al Islam, que él jamás había dejado de ser cristiano. Y entonces fue ahí cuando fue acusado de apóstata. Empezaron a decir que en realidad sí, él era musulmán, pero ahora se arrepintió de la decisión y que si empieza a hablar así de la fe y de Jesucristo, en realidad es un traidor. Es un traidor, o sea, no se hace cargo de su conversión al Islam, es un traidor, es un apóstata de la fe musulmana. Empezaron a acusarlo así, de esa manera. Bueno, y se ve que por el régimen islámico, en esa época, el apóstata, o el traidor, o aquel que se pasaba al cristianismo, era condenado con la pena capital. Con lo cual lo mandaron a la cárcel, estuvo encerrado un tiempo. Allí conoció a otro cristiano, encarcelado también por la fe cristiana, por su condición de cristiano. Este hombre se llamó Salomón. Se conocieron, se hicieron muy amigos, muy amigos. Y bueno, luego de la cárcel entonces, lo que ordenaron las autoridades islámicas, la policía musulmán, digamos, fue la muerte para estos supuestos apóstatas o traidores.
del Corán, traidores del profeta Mahoma. Murieron el mismo día, Salomón y Rodrigo, un 13 de marzo del año 857. Fueron decapitados y luego arrojados al río. Esto lo sabemos porque el obispo de ese lugar, en ese momento, un tal Eulogio, fue quien escribió y narró un poco la vida y sobre todo el martirio de estos dos santos, Salomón y Rodrigo de Córdoba, sacerdote este último. El Señor nos dé a nosotros también la fortaleza para dar testimonio de Cristo, la constancia en la fe, la perseverancia, ese amor a la fe, ese amor a Jesucristo, esa capacidad de testimoniarlo, incluso en circunstancias adversas. En el caso de San Rodrigo, esa circunstancia o ese clima social era la fuerte presencia islámica, musulmán, en España. Que podamos testimoniar a Jesucristo en nuestros ambientes. A lo mejor nuestro ambiente no es musulmán en la actualidad, quizás sea un poco distinto, agnóstico, ateo, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en el trabajo. Este puede ser el clima social en el cual vivimos en la actualidad. En algunos ambientes hay mucha indiferencia, apatía hacia la religión, cuando no directamente hostilidad hacia la misma. Bueno, que también nosotros podamos mostrarnos como cristianos convencidos, también en esos lugares, como lo hizo este santo que hoy veneramos, Rodrigo de Córdoba. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Rodrigo de Córdoba ruega por nosotros.